En este vídeo vamos a presentar el tema 2 de la asignatura Metodología de la Programación, que está dedicado a las funciones. Si es cierto que las funciones se han estudiado en Fundamentos de Programación, aunque quedaron pendientes algunos aspectos importantes relacionados con funciones que no se explicaron en su momento porque requerían de conocimientos más avanzados que en estos momentos están ya en disposición de adquirirlos y de trabajar con ellos. Bien, en cualquier caso, aparte de los contenidos que vamos a exponer en este capítulo, ya los conocen y especialmente en la primera parte del tema lo dedicaremos a recordar algunos conceptos básicos para que les resulte más sencillo el resto del capítulo. Bien, los objetivos que nos planteamos en este capítulo es entender la importancia de la modularidad. Bueno, realmente entenderla, deben ya entender cuál es su importancia. De hecho, estamos trabajando con mucha intensidad en el tema de la modularidad en las prácticas y en los ejercicios. Así que creo que son realmente conscientes de la importancia de la modularidad. En segundo lugar, debemos tener un conocimiento muy claro de cuál es la gestión que realiza la pila durante la ejecución del programa cuando se realizan llamadas a funciones y también en su retorno, o sea, cuando la función finaliza su tarea y continúa la ejecución del programa en el punto en el que se produjo la llamada a la función. En tercer lugar, veremos cuál es la importancia de la función main como punto de entrada a la ejecución del programa y veremos algo novedoso que son o que es cómo una función main puede gestionar los parámetros recibidos desde la línea de órdenes cuando se invoca la ejecución del programa. Es algo nuevo y veremos que la función main se encuentra sobrecargada y admite parámetros y bueno, aprenderemos cómo se gestionan porque desde este punto hasta el final de la asignatura vamos a utilizar con muchísima frecuencia programas que se ejecutan pasándole argumentos desde la línea de órdenes. Y en segundo bloque de objetivos veremos cómo una función puede tener valores por defecto en sus parámetros formales, lo que significa que vamos a tener distintas formas de llamar a la función, no necesariamente proporcionándole todos los valores a los parámetros formales y veremos cómo algunos de ellos, en el caso en el que en la llamada no se le especifique ningún valor, toman valores por defecto. También veremos, aunque ya lo hemos trabajado sobre ello en fundamentos de programación y sabemos que las funciones pueden sobrecargarse, veremos ahora con detalle cuál es el mecanismo de la sobrecarga de funciones y cómo el compilador es capaz de decidir entre todas las versiones de una función sobrecargada en base a unos criterios bastante fijos y bastante claros. Y finalmente conoceremos qué son funciones inline y cuáles son sus limitaciones, aunque ya le adelanto que no va a ser algo con lo que trabajemos con mucha intensidad en este curso. Bien, pues estos son los objetivos que esperamos se cumplan al finalizar este capítulo. El capítulo se estructura en 6 grandes bloques, donde el primero de ellos será un repaso general a los conceptos conocidos de funciones y después desarrollaremos todos los nuevos conceptos que hemos adelantado en la introducción. Así, en la primera parte, como le estoy comentando, hablaremos acerca de la programación modular, veremos la importancia de las funciones, para qué sirven las funciones, veremos qué es la declaración de una función, porque ya estamos distinguiendo, pensando en la modularización, estamos ya distinguiendo entre la declaración de una función y la definición de una función. Así que estableceremos con mucho más detalle las distintas partes
de una función, en este caso hablando de la definición, y hablaremos sobre el ámbito de los datos dentro de una función. Como puede ver, todos son aspectos conocidos, que son parámetros formales, que son parámetros reales, cuál es el ámbito de una función, la manera en la que se modulariza una función, y recordaremos el proceso de compilación de los distintos módulos para generar el ejecutable, teniendo en cuenta el módulo que contiene la función main necesario para crear un programa ejecutable y la modularización de los módulos que contienen otras funciones, en este caso utilizando ficheros de cabecera para las declaraciones, utilizando ficheros fuente, CPPs, para las definiciones, cómo se compilan en ficheros objetos, cómo se enlazan y cómo se generan ejecutables. Pero insisto, estas son cosas, son tareas que hemos realizado ya durante las prácticas. Aprenderemos o recordaremos en qué consiste el paso por valor y cómo se realiza la correspondencia de parámetros formales y parámetros reales, entendiendo que esta es la forma por defecto por la que suministramos valores a las funciones. En el apartado segundo veremos que la función main es una función que, como puede ver, admite parámetros, es una función sobrecargada, y veremos cómo podemos escribir nuestros propios programas, para que admitan parámetros, valores desde la línea de órdenes, con lo cual evitaremos que nuestros programas interactúen solicitándonos datos, o sea, evitando el uso de CIN para alimentar al programa con datos. Y de esa forma podremos hacer que los datos sobre los que se ejecute el programa sean suministrados en el momento en que se invoca la ejecución del programa desde la línea de órdenes. Veremos también cómo un programa puede devolver un valor al sistema operativo y cómo interpretar ese valor devuelto. Como puede ver, a la hora de interpretar los valores que recibe la función main, es necesario conocer punteros y cadenas de caracteres clásicas, porque así es como se va a gestionar internamente los parámetros recibidos. Bien, hablaremos de referencias. Primera vez que aparecen las referencias durante nuestra etapa de aprendizaje de programación. Veremos que realmente una referencia es un alias a otro dato, de manera que puedo referirme a un dato a través de su nombre o a través del alias. Utilizar referencias nos va a permitir que una función pueda acceder a datos que se encuentran en otro ámbito, en otro entorno, en otra función. No es exactamente un puntero, no va a ser un puntero, y será la manera en la que una función pueda suministrar datos a otra función, más de un dato, más allá que la instrucción return. Podemos hacer que mediante referencias una función pueda modificar valores que están declarados, valores de datos que están declarados que pertenecen a otras funciones. Se suele hablar erróneamente de paso por referencia, pero en realidad no se trata de ningún paso por referencia, sino parámetros formales que son referencias. Bien, veremos cómo será una forma típica de trabajar a partir de este momento. Y veremos también que el uso de referencias nos va a permitir evitar la copia de datos en la llamada a una función, lo cual hará que si los datos tienen gran tamaño, utilizando la referencia evitamos sobrecargar la pila, evitamos ocupar espacio en la pila con copias de datos demasiado grandes. Bien, veremos distintos ejemplos cómo podemos modificar esos datos. Aquí lo puede ver, por ejemplo, a través de esta referencia podemos acceder a datos que se encuentran en la función main. Igual que tenemos una referencia, podríamos tener varias que nos permitirían modificar varios datos de otra función. Aprenderemos también que una función puede devolver una referencia
y nos va a abrir un mundo de posibilidades realmente interesantes, porque como veremos nos va a permitir poder utilizar una llamada, una función como lo que llamamos un elevalue. Por ejemplo, aquí lo puede ver, tenemos una llamada a una función a la izquierda de una asignación. Bien, este será el primer paso para la sobrecarga de operadores que estudiaremos bastante más adelante. Pero téngalo en cuenta, será una forma muy interesante de poder trabajar de aquí en adelante. En el apartado 4 aprenderemos que las funciones pueden tener parámetros formales que tienen asignados valores por defecto, de manera que si en la llamada a la función no se suministran valores para estos parámetros, tomarán los valores que tienen asignados por defecto. Veremos que hay una serie de restricciones, como que los parámetros con valores por defecto siempre deben ser los últimos y deben estar todos juntos, no puede haber parámetros con valores por defecto seguidos de otros sin defecto y continuados de parámetros con valores por defecto, sino que todos, si hay parámetros por defecto, con valores por defecto, deben estar todos al final. Pero bien, eso nos permitirá, aquí tiene un pequeño ejemplo, una función f3 que en principio tiene 3 parámetros formales. Observe cómo podremos llamarla de 4 formas diferentes, con 3 valores, con 2, con 1 o con ninguno. Así tenemos, realmente es una manera de sobrecarga, porque con una sola función da la apariencia de disponer de 4 funciones diferentes, pero en realidad se trata de una sola implementación, lo cual resulta bastante interesante y es muy útil en distintas aplicaciones. Ahí, hablando de sobrecarga de funciones, veremos cómo efectivamente se realiza la sobrecarga de funciones y veremos aquí, por ejemplo, cuál es la prioridad cuando tenemos distintas funciones con el mismo nombre y hay que decidir cuál es la candidata, la que se va a elegir para su ejecución. Se siguen una serie de normas muy claras y son las que están aquí enumeradas. Bueno, veremos esa lista y entenderemos cuáles son los criterios que se siguen para determinar si una función puede sobrecargarse y cuál es la versión de esa función que debe elegirse. Bien, veremos distintos ejemplos y veremos cómo hay casos ambiguos que no deberían permitirse, que deberíamos trabajar para evitar estas situaciones ambiguas en las que el compilador no define con claridad cuál es la versión elegida. Bien, y finalmente hablaremos de las funciones inline y veremos cómo una función inline realmente, o al declarar una función de tipo inline, lo que queremos decirle realmente es que el compilador intente sustituir la llamada a la función por un código estático, de forma que evitemos esas llamadas a funciones. No se trata más que una petición. De hecho, el compilador no siempre podrá sustituir esa llamada por un código alternativo para evitar esa llamada, pero en funciones simples y sencillas, pues será posible hacerlo. Pero como adelanté, no será una de nuestro interés fundamental en esta asignatura. Así que, como ve, empezaremos con puntos bastante conocidos y terminaremos con aspectos avanzados sobre funciones que utilizaremos con muchísima frecuencia durante este curso, especialmente las referencias y con mucha frecuencia los argumentos en la función main, de forma que nuestros programas recibirán argumentos desde la línea de órdenes para, como dije, evitar que nuestro programa esté utilizando cin para alimentarse de datos proporcionados por el usuario.